En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia. Hola, esto es Frecuencia Legislativa. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes y oyentes que se conectan a través de Radio Nacional de Colombia y Canal Congreso. Yo soy Carmen Serna y estoy feliz de acompañarlos un fin de semana más para contarles toda la información legislativa de la Cámara de Representantes. Pero no podemos iniciar sin antes darle la bienvenida a nuestro compañero coequipero Luis Miguel. Bienvenido, ¿cómo está? Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días para ti, para todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora a través de Radio Nacional de Colombia y a través del canal del Congreso. Pero antes de iniciar con la información legislativa, Carmen, quiero decirte el siguiente dato. No sé si estás consciente, tú acá y nuestros oyentes y televidentes, que faltan tan solo 53 días para que se acabe el 2025. Se nos fue el año. Nos fue el año. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal calificarías tu año? Yo creo que un 60, 40 estuvo mi año. Sí. Varias cositas pasaron. Bueno. Lo importante es que todavía quedan días para que podamos hacer las cosas que estaban pendientes y también para que hagamos una autoevaluación de qué tan bien estamos, de qué metas cumplimos, qué estamos pendientes y que nos reevaluemos para el 2026. Así es, Luis Miguel. Iniciemos, Carmen, entonces con la información. Luis Miguel, iniciamos esta semana con la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Así es, Carmen, y es que el año 1985 fue un año que quedará marcado para siempre en la historia de Colombia. No solamente fue el Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia, sino también la avalancha de Armero. En tan solo una semana de diferencia pasaron 2 catástrofes en Colombia y pues es algo que va a quedar siempre plasmado en los libros de historia y en la mente de los colombianos. Así es, Luis Miguel, precisamente, y ante esta situación, nuestro periodista y Frecuencia Legislativa se unió también a esa conmemoración, por lo que nuestro periodista Julio César Fuquen nos preparó el siguiente informe especial. Veamos. 11 magistrados muertos, más de 80 personas fallecidas, 11 desaparecidos y 2 días de fuego que marcaron para siempre la historia de Colombia. Hoy, 40 años después, el país recuerda la toma y retoma del Palacio de Justicia, una herida que aún no cierra. Creo que la investigación sobre los desaparecidos mostró que hay una necesidad de seguir recabando en las ejecuciones extrajudiciales, en los asesinatos, en la pérdida de información, en la mentira y en los mitos que se quisieron crear durante muchos años para evitar que se supiera lo que había pasado en el Palacio de Justicia. Al día de hoy, muchas preguntas aún siguen sin respuesta y el dolor de las víctimas y sus familiares es latente. Tenemos que establecer la verdad. A toda costa tenemos que saber qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, por qué ocurrió, para que nunca, absolutamente nunca, vuelva Colombia a padecer un holocausto como ese. Hoy el palacio se levanta reconstruido, pero las ausencias siguen presentes. Cada aniversario es un llamado a no olvidar y a primar el diálogo. En Colombia siempre ha estado la puerta al diálogo, pero desafortunadamente a hoy no se ven acciones concretas por parte de los violentos. Yo creo que el Estado tiene que nuevamente retomar el control territorial de nuestro país y de esa misma manera anunciarle a los violentos que el Estado y las instituciones se respetan. Intensificar los diálogos, pero construir la paz, acciones concretas. Hay un acuerdo que ya se firmó con un grupo de izquierda, pero ahora tiene con todas las estructuras armadas, pero tienen que generarse semillas, acciones concretas, construir los puentes, construir las vías. Se han producido algunas reparaciones parciales, pero creo que la herida es tan honda que requiere una reparación, una rehabilitación, una reconciliación sobre la base de verdad, justicia y reparación completa. 4 décadas después, el eco del Palacio de Justicia sigue vivo. Entre la memoria y el dolor, el país recuerda que la justicia no puede arder en el olvido.
Luis Miguel, lo importante es que estos hechos no se vuelvan a presentar en nuestro país. Claro que sí, Carmen, lo importante es no borrar no solamente de las páginas de los libros de historia, sino también de la mente de los colombianos este tipo de sucesos, precisamente para que no se vuelvan, que no vuelvan a suceder, no se vuelvan a presentar. Pero pasemos a temas de educación, Carmen. Quiero preguntarte a ti si sabías que la deserción escolar es uno de los puntos que más afecta al sistema educativo colombiano. Sí, Luis Miguel, y es que precisamente, o sea, no sé si sabes que en estos momentos la educación en Colombia es obligatoria, sobre todo para niños entre los 6 y 14 años, que corresponden más o menos entre los grados de transición a noveno. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para contrarrestar la deserción escolar. Pues precisamente la Cámara de Representantes hace tránsito un proyecto de ley que busca ampliar esta cobertura para que sea el mayor rango de edad y así tratar de evitar no solo la deserción escolar, sino otros fenómenos que están afectando a los estudiantes de los colegios, sobre todo públicos de Colombia. Nuestro periodista César Vecino nos preparó la siguiente nota. Ojo con este dato. Entre 2022 y 2023, un poco más de 700,000 menores dejaron de estudiar. Abandonaron sus colegios. Eso lo dice el Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media en Colombia. Por ese y otros datos negativos es que se propone que sea obligatoria la educación media, o sea, los grados 10º y 11. Y por otro lado hablamos de la educación inicial. En Colombia solamente existe transición, un grado de educación preescolar o inicial. Nuestro proyecto plantea como horizonte que tengamos 3 grados de educación preescolar. Eso es muy importante, sobre todo de cara a la discusión que vamos a tener sobre la ley de competencias, porque aquí no pueden montarle al Sistema General de Participaciones un montón de gastos sin tener en cuenta que su prioridad debe ser la educación y el saneamiento básico. No seguir perdiendo esa materia llamada cobertura escolar. Ese es el objetivo, ya que en regiones como Vaupés y Amazonas, las tasas de cobertura tan solo llegan al 8,2% y 13,5% respectivamente. Si nosotros fortalecemos el acceso de la primera infancia a la educación y de los adolescentes a la educación media, le estamos quitando combustible a la violencia y le estamos quitando combustible a esos factores que involucran a nuestra niñez, a nuestra adolescencia. Ya algunos países de Sudamérica como Argentina, Chile, Brasil y Bolivia han avanzado en volver obligatoria la educación hasta los 17 años. Veremos si Colombia se suma al listado. Por ahora, faltan 7 debates más para aprobar el examen. Síguenos en nuestras redes sociales como Cámara Colombia. Bueno, Luis Miguel, yo le tengo una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el río más caudaloso del mundo? El río Amazonas, Carmen. Creo que es el río Amazonas, si no estoy mal. Así es, el río Amazonas, considerado el río más caudaloso del mundo y fuente del 20% del agua dulce del planeta, fue declarado sujeto de derecho. Esta decisión compromete tanto al Estado como a la sociedad de proteger y conservar su integridad ecológica. Catalina Cadena es la encargada de contarnos de qué se trata. Este río contará con protección legal para su restauración y cuidado frente a problemáticas como el conflicto armado o la contaminación. Representantes celebran la aprobación de este proyecto. Fuentes de vida, desarrollo y conectividad para las comunidades indígenas, esenciales para su acceso a la salud y a la educación. El gobierno nacional se empodere de nuestro departamento del Amazonas y de nuestro río Amazonas, que es la base fundamental, que es la vida de las comunidades indígenas y de los que vivimos allá en el departamento del Amazonas. Los guardianes del río precisamente son la representación que deben tener todas las comunidades colonas, indígenas, los campesinos que allí aglutinan toda esta comunidad, y ellos serán estas personas quienes van a estar pendientes de la conservación, de la preservación. Acá serán todas las entidades que tienen los recursos precisamente para que sean a través de estos guardianes los que protejan. Aquí vendrán muchos recursos que ya los hay, pero estos recursos deben ser orientados hacia esa protección y conservación del río. También fue radicada una iniciativa para que se destine el 10% del impuesto nacional al carbono a la protección de estos ecosistemas hídricos. Estas fuentes hídricas son fundamentales y necesitan recursos para su conservación, preservación y recuperación. Se espera que el proyecto cuente con el apoyo de la plenaria para reconocer el papel de los pueblos amazónicos en la protección de la vida.
Bueno, Carmen, aparte hay que resaltar que el Congreso no es la primera vez que nombra un río o una fuente hídrica de Colombia como sujeto de derecho. Ya van varios ríos y esto es muy importante para la conservación ambiental del país. Pero ahora quiero que hablemos de otro tema y también tiene que ver con fuentes hídricas, pero no de la mejor manera. Y es que precisamente el departamento del Chocó desde la semana pasada viene atravesando una fuerte calamidad por la segunda ola de lluvias que se presenta en este departamento, cosa que ha hecho que el río Atrato y el río San Juan se desborden, afectando ya a más de 80,000 personas, Carmen. Escuchamos precisamente a Mariela, ella es Mariela Valencia, ella es habitante del departamento del Chocó, quien hace un llamado y nos cuenta un poco de la situación que está atravesando en este momento el departamento. Necesitamos que se acerquen, que nos ayuden, porque aún los niños, las madres están bregando cómo sacar sus hijos de aquí, de esta inundación que cada día está creciendo más. Luis Miguel, y es que Quibdó, Murindó, Vigía del Fuerte, Bagadó y Lloró son los municipios más afectados en esta segunda temporada de lluvias. Congresistas de este departamento se pronunciaron al respecto, entre ellos James Mosquera, él es de las Curules de Paz, hizo un llamado al gobierno nacional. Escuchemos lo que dijo. Estamos pasando por una situación muy crítica derivada de la ola invernal. Esta situación que año tras año afecta a miles y miles de niños que no pueden ir a estudiar, pero también a campesinos. Nuestras madres están desesperadas porque no tienen cómo alimentar tan siquiera a sus hijos. Y es que la representante también del departamento del Chocó por el partido de la U, Astrid Sánchez, también hace un llamado al gobierno nacional y es un poco crítica como han venido tratando esta emergencia, no solamente ahora, sino todo el tiempo que el Chocó ha venido presentando este tipo de inundaciones. Eso nos dijo la representante Astrid Sánchez. Ya estamos cansados de que nos den pañitos de agua tibia con las colchonetas, con los mercados. Necesitamos unas soluciones estructurales donde nosotros podamos tener los muros, donde podamos tener el dragado de los ríos. Luis Miguel, y es que las difíciles condiciones climáticas y el estado de las vías han dificultado que las ayudas humanitarias puedan llegar con más facilidad a esa zona de la región. Pero bueno, continuemos con otros temas y voy a preguntarle, Luis Miguel, ¿usted qué piensa de las IA y de todo el mundo de la tecnología? Sobre todo la IA, siento que es un tema que ha entrado en gran debate por lo que vienen diciendo que puede llegar a reemplazar al ser humano, pero me parece una muy buena herramienta de trabajo realmente. Bastante. Precisamente en la Cámara de Representantes se está estudiando la posibilidad de implementar las tecnologías digitales, específicamente el uso de la inteligencia artificial, el uso de drones para fortalecer, para activar el sector agrícola, ¿cierto? Ajá. El sector agrícola. Catalina Cadena nos prepara y nos va a mostrar cuáles son esos otros beneficios que se están evaluando. Que los campesinos puedan operar drones para el monitoreo aéreo de cultivos o detección de plagas, tengan sensores para medir la humedad y temperatura del suelo o se apoyen de la inteligencia artificial para optimizar los riesgos de fertilización y lograr una agricultura más productiva y sostenible, es lo que busca esta iniciativa. Tenemos que poner todas estas nuevas tecnologías en función de los campesinos, brindarles todas estas herramientas tecnológicas para que puedan planificar bien sus cultivos y sus cosechas, para que puedan tener canales de comercialización mucho más efectivas y eficientes, para que puedan tener también una asistencia técnica sistematizada completa. Hay que entrar a transformar el mundo del campo, de la ruralidad, y hay que empezar a hacerlo desde ahora. Según cifras del DANE, el 70% de los hogares en las ciudades tienen conectividad a Internet frente a solo el 29% de los hogares rurales. Por eso es importante dotar de recursos tecnológicos a este sector. Es un proyecto muy ambicioso, puesto que un alto porcentaje de los campesinos y campesinas en Colombia y productores rurales no tienen acceso a la tecnología y de esta manera es muy difícil ser competitivos y al mismo tiempo es muy difícil generar seguridad alimentaria en este país. La finalidad es que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC y el SENA, implementen planes de capacitación en desarrollo tecnológico para los campesinos y también suministren créditos flexibles para impulsar proyectos productivos que generen crecimiento para el sector rural. Listo, sigamos como por el tema digital. Carmen, para ti, ¿qué tan importantes son tus datos personales?
Muy importante, y es que hoy en día con todo este tema de redes sociales se ha visto bastante afectada nuestra privacidad. Precisamente en esta época digital los datos personales están demasiado expuestos. Por eso, en la Cámara surge un proyecto para tratar de regular este tema y que nosotros como ciudadanos podamos proteger más nuestros datos personales. César Vecino nos cuenta un poco sobre este proyecto de ley. Que los colombianos no estén en peligro cuando registren sus datos en la Internet. Y que por el contrario haya confianza digital y se garantice transparencia en el tratamiento de la información. Hay más de 50.000 personas afectadas por deudas que les estaban cobrando producto de la suplantación de sus datos. Y esos son 50.000 personas que terminaban angustiadas teniéndole que pagar al banco por deudas que ellos no tomaron. Ya entramos a regularizar, a definir si se puede o no utilizar a través de la inteligencia artificial sus rasgos morfológicos, su voz, entre otros datos que están circulando libremente y que pueden ser hoy, si no se aprueba esta ley, utilizados incluso por delincuentes en las redes. Si hacemos clic en la propuesta, se abre una pestaña especial para los niños y adolescentes. Hay una reglamentación para que antes de los 14 años hay un adulto responsable, un acudiente que esté supervisando y que tenga unas autorizaciones para que un menor de edad pueda usar el internet o YouTube o algún programa que quiera ver. Y después de los 14 años también hay una regulación para los adolescentes y jóvenes. El proyecto de actualización de protección de datos personales cuenta con el apoyo de entidades públicas, entes de control, la academia y comunidad internacional. Bueno, para conocer más a fondo qué trae este proyecto de ley, llega nuestra querida Zulma Pulido en su sección Explicando la Ley. Adelante, Zulma. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Muy buenos días, oyentes y colombianos. Mi nombre es Zulma Pulido y hoy en Explicando la Ley hablaré sobre un tema crucial para la protección de los datos personales en Colombia. La Cámara de Representantes ha iniciado el proceso para actualizar la Ley 1581 del año 2012, norma fundamental que regula la protección de datos personales en el país. Esta actualización es considerada una necesidad urgente ante el rápido avance de la tecnología, la expansión de la economía digital y la creciente interacción de los ciudadanos con dispositivos, redes sociales y diversas plataformas en línea. La iniciativa busca poner a Colombia en sintonía con los estándares internacionales en materia del manejo y protección de datos. Al hacerlo, se pretende no solo fortalecer la confianza digital entre los usuarios, sino también garantizar la transparencia en el tratamiento de la información personal. Eso es esencial para equilibrar las relaciones económicas que surgen del uso de las tecnologías y el intercambio de bienes y servicios. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la importancia de la participación activa de diversas entidades. El texto propone que entidades públicas, entes de control, académicos, la comunidad internacional y reguladores de otros estados colaboren en la construcción de una ley moderna. Sintonízanos en el canal del Congreso y Radio Nacional de Colombia, todos los sábados a las 6:30 am. Infórmate, participa y fortalece tu voz. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Bueno, y un tema que nunca puede faltar en Frecuencia Legislativa es el tema de la mujer. Es que precisamente se realizó un debate de control político a varios ministerios por parte de la Comisión Legal para la Mujer, donde se analizó la inversión en proyectos productivos y proyectos que apoyen al sector femenino del país. Lastimosamente no salieron muy bien librados. Hay personas que están diciendo que es catastrófico lo que está pasando en cuanto a inversión e implementación de proyectos para las mujeres. Y nuestro periodista Ricardo Cáceres estuvo muy atento a este debate de control político y nos trae la siguiente nota. Porque cada historia importa y cada voz suma. Todas cuentan. Eso es, Mujeres con todas las de la ley. La baja cobertura, falta de ejecución, pocos recursos y escasa atención contra la violencia de género
fueron los reclamos que se expusieron al finalizar un debate control político al gobierno nacional. Pues lamentablemente vemos que no se ha podido aumentar notoriamente un presupuesto para atender temas relacionados con violencias basadas en género, que es el desafío más grande que tenemos. Nos sigue preocupando la falta de ejecución, la falta de articulación entre las entidades que apoyan a la mujer, que tienen programas y tienen presupuesto para las mujeres. Y salimos a las calles precisamente para preguntarle a las mujeres si han recibido algún beneficio por parte del gobierno y más a las mujeres trabajadoras. ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina. ¿Ha recibido usted aportes del gobierno nacional como usted como mujer trabajadora y cabeza de familia? No, señor. Pues sería una gran ayuda también porque yo soy madre soltera y entonces pues yo trabajo aquí haciendo artesanías y cosas y la verdad ahí sería un gran apoyo. Por su parte, los ministros de Salud y de Igualdad y Equidad afirmaron que se vienen cumpliendo con algunos de los programas asignados a sus carteras. Todo lo que tiene que ver con la atención de víctimas, especialmente en lo que tiene que ver con las agresiones sexuales, la atención en los diferentes sitios en donde están las víctimas de todo este conflicto. Nosotras dentro de ese plan de contingencia en el Viceministerio de las Mujeres tenemos proyectos formulados que están, digamos, a punto de ser contratados en los próximos días, semanas. En las próximas sesiones serán llamados a rendir informes otras entidades en temas de justicia, educación y turismo y además solicitar más recursos y ejecución de los mismos en los proyectos. Porque cada historia importa y cada voz suma. Todas cuentan. Eso es, Mujeres con todas las de la ley. Bueno, es hora de abrirle el espacio a la oposición en Cámara. El representante Óscar Darío Pérez manifestó su descontento ante ciertas inversiones que el gobierno nacional está haciendo a embajadas, entre ellas la de Arabia Saudita. Escuchemos lo que dijo. Desde el Centro Democrático, partido de oposición, manifestaron su desacuerdo con inversiones del gobierno nacional en embajadas como la de Arabia Saudita. Acaba el gobierno nacional de Colombia, del presidente Gustavo Petro, de inaugurar una ostentosa, suntuaria sede de la Embajada de Colombia en Arabia Saudita. Eso es todo un desafío a la pobreza en Colombia. Es un desafío y una confirmación del gasto exagerado de este gobierno. No necesitamos palacetes, no necesitamos suntuosidad en las embajadas, necesitamos eficiencia. Y seguramente allá en Arabia Saudita no mantuvo la tesis que tiene en Colombia de que el petróleo es muy dañino para la humanidad, porque allá lo hubieran sacado de una vez. El 70% de la economía de Arabia Saudita es el petróleo. Síguenos en nuestras redes sociales como Cámara Colombia. Bueno, llegamos al final de esa emisión de Frecuencia Legislativa, no sin antes recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como @Cámara Colombia. Luis Miguel. Bueno, Carmen, cada vez se me hace más corto este programa, no sé qué está pasando, estamos dando mucha información en tan poquito tiempo, somos muy efectivos. Carmen. Se hace ameno el programa. Se hace ameno. Importante que sea ameno también para todos ustedes y recordarle que si se perdió alguna parte de este programa o alguno de los otros programas que hemos venido transmitiendo, lo pueden hacer a través de nuestro Spotify, donde nos pueden encontrar como Frecuencia Legislativa, y también a través de la Cámara, de la página de la Cámara de Representantes, que es www.cámara.gov.co. En la sección de prensa ahí encuentran radio y pueden volvernos a escuchar. Luis Miguel, pero no nos podemos ir sin agradecerle a todo nuestro equipo de trabajo en cabeza de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez. No se olviden seguir conectados. Hasta la próxima. En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.